Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Es el inicio de una serie de transmisiones que vamos a realizar en Menos Dolor Training y me gustaría antes que nada presentar, aparte del equipo de este grupo que se llama Menos Dolor Training. Yo soy el doctor Juan Carlos Torres, la doctora Adriana Sandoval, algóloga intervencionista, la doctora Irma Ruiz Lugo, algóloga intervencionista, el doctor Mario Quintero García, algólogo intervencionista del Centro Médico ABC, y tenemos en esta noche como invitado al doctor Miguel Mateos, un médico con una amplia experiencia, tanto desde el punto de vista eh, en el manejo anestésico como en el manejo del dolor, ya que también es algólogo intervencionista y además de otras especialidades en anestesia. Pues vamos a dar inicio a esta transmisión hablando de un tema que en la actualidad está siendo muy controversial por lo que está pasando alrededor de la utilización de los opioides o de los medicamentos derivados de la morfina y de algunas situaciones en cuanto al uso eh, no médico de estos medicamentos, pero sobre todo de lo que se ha hablado en estos últimos días del fentanilo. Eh, un medicamento que a lo largo de muchos años, a partir de los 60 que empezó a estudiarse y que alrededor de 1968 se lanzó por primera vez para la utilización del manejo del dolor en las cirugías. Ha sido un medicamento de muchísima utilidad en estos tiempos y sobre todo en el uso de la anestesia. Posteriormente se empezó a desarrollar para el manejo del dolor crónico y actualmente es una herramienta que tenemos la gran mayoría de los algólogos en pacientes con dolor crónico para pues, tratar de aliviar el dolor ya sean pacientes que no tienen cáncer o pacientes que tienen cáncer. Y para comenzar, me gustaría iniciar con la doctora Sandoval y su opinión acerca por qué este tema, específicamente el fentanilo en la actualidad, pues o tiene tanta controversia, doctora. Hola, buenas noches. Pues bueno, vamos a empezar porque el hecho de que es ahorita el opioide más usado en el contexto del quirúrgico, cuando nosotros tenemos alguna cirugía, pues es el opioide que más se usa en este momento. Como usted lo mencionó, o sea, además de que es un opioide relativamente joven, porque fue lanzado en 1968, fue una revolución el que se lanzara al mercado, porque cambió totalmente el hecho de cómo se hacían las anestesias, fue al ser 100 veces más potente que la morfina, pues fue un alivio para el dolor posoperatorio y pues de ahí, al ser un fármaco con tantos beneficios, pues su contexto se amplió hacia el manejo del dolor crónico y la verdad es que es un fármaco que se usa muchísimo, me atrevería a decir que es el opioide más usado a nivel mundial en el transquirúrgico y fuera del contexto de una cirugía es una excelente opción para los pacientes que tienen dolor severo, sobre todo, principalmente los oncológicos, aunque también se puede usar en otro tipo de pacientes. Y que siento que ahí es donde pega mucho porque no hay otra opción que se le simule obviamente en potencia respecto fuera de quirófano. Dentro de quirófano, pues, aunque se batallaría, hay algunas otras opciones, pero
fuera de, es el más potente que le podemos dar a los pacientes. Entonces, por eso ahorita está tanto en boga, es algo sumamente preocupante y pues definitivamente algo de lo que tenemos que hablar. Sí, pues esas, de alguna manera, ¿en qué momento, doctor Mateos, pasó de ser un medicamento para el alivio del dolor, para el manejo de cirugías grandes o para el manejo de pacientes en etapas críticas, a tener este estigma pues de un problema ya social y de abuso del fentanilo? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, doctor. Gracias a todo el equipo. Realmente es muy interesante la historia de cómo se desarrolló el fentanilo. El fentanilo, sin duda, es uno de los opioides, como bien dijo la doctora Adriana, que tienen más utilidad en el sitio quirúrgico, en el momento quirúrgico. La gente se preguntará, bueno, ¿de qué se trata el fentanilo, no? El fentanilo es un fármaco que se viene desarrollando, como bien lo comentaron, desde 1960 y obviamente tratando de encontrar cuál era el analgésico o el medicamento más adecuado para una cirugía. El fentanilo tiene propiedades especiales. Por ejemplo, tiene una vida limitada, tiene una vida media limitada para los que no son médicos y nos acompañan. Es un tiempo determinado de actividad, para valga la expresión, ¿no? Tiene un metabolismo hepático, es un fármaco que se llama o se determina como cardioestable a comparación de la morfina. Por ejemplo, si a alguien le ponen morfina, seguramente puede tener alguna baja de presión arterial por un efecto de vasodilatación. En cambio, el fentanilo es un fármaco con muy poca variación cardiovascular. Entonces, recordando lo que dice la doctora Adriana, sin duda este tipo de medicamentos han dado una ventaja superior. ¿Qué es lo que le preocupa a un paciente cuando entra a una cirugía? Primero, pues que no se acuerde y otra es que no le duela. Yo creo que ese es el principal objetivo. Un paciente no pregunta, oiga, ¿y qué va a pasar? ¿Tengo efecto colateral? ¿O qué sucede con cómo funciona el fármaco? Lo primero que va a decir, oiga, no me va a doler después, ¿verdad? Entonces, ese es el principal de los temores que tenemos todos los pacientes, todos los humanos. Entonces, este desarrollo del fármaco ha sido muy bien estudiado. Por ejemplo, se saben las dosis, ha empezado a funcionar bien, se saben las dosis adecuadas para tal procedimiento. Hay un parámetros determinantes. Muchas variantes son interesantísimas de conocer. El fentanilo no es para todos, no va a funcionar igual para todos. Y ahora, ¿en qué momento? Bueno, esas son cosas muy especiales para los médicos, ¿no? Sabemos que hay estudios ahorita, actualmente, que están buscando saber por qué la gente se está muriendo en Estados Unidos y se sabe que hay estudios de genética, ¿sí? Donde buscan mutaciones especiales, por ejemplo, la 117, la C18, donde dice que los receptores donde trabaja el fentanilo son variantes. Entonces hay pacientes que rápidamente se enganchan al fentanilo o cualquier opioide, y ahí hay pacientes con mutaciones que pueden ser muy tolerantes. Ahora, conforme la ciencia ha avanzado, eh, se llega al famoso término de las drogas de diseño. ¿Por qué se volvió una panacea? Bueno, porque la restricción no es que el fentanilo como tal se haya sido vendido en las farmacias literalmente, acompañado de la ciencia, acompañado de que quitaron la patente. Cuando se quitó la patente de fentanilo que lo tenían los alemanes, empezó a aparecer el sulfentanilo, que es un primo del fentanilo, y todos los derivados, ¿no? El carfentanilo, en fin, hay varios. Ahorita les comento otros más nombres, pero el Remifenta, por ejemplo. Entonces, al quitarle ese sello, las empresas o los países empiezan a producir las sales y entonces le pierden el registro y ese es uno de los motivos por el cual, por ejemplo, en Asia, en China específicamente, se empezaron a producir muchísimas sales
Y obviamente, pues acompañado de la evolución científica y la revolución y las investigaciones, pues se fueron preparando dosis más altas de fentanilo. Y obviamente, pues empezó a ser la famosa droga de diseño. Y lo peor de todo es que se empezaron a mezclar con opioides previos, principalmente uno de alta adicción como es la heroína, ¿no? Entonces, así empieza, es uno de los factores determinantes. La heroína, por supuesto, que era uno de los fármacos más utilizados, pues, por ejemplo, en las guerras, ¿no? En la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, igual que la morfina. Entonces, sí es bien interesante que acompañado de la evolución científica que hemos vivido como humanidad, pues también ha habido el mal uso o las investigaciones. Muchas de las investigaciones médicas se han dado por errores, ¿no? Por ejemplo, la meperidina, que buscaban un anticolinérgico y salió la meperidina, que es un opioide, que no específica, se consideraba un opioide que al principio se usaba para el control del dolor también, ¿no? Entonces, así empieza la historia, una parte de la historia. Y pues sí es bastante interesante. Y hay diferentes conceptos, doctor Quintero, en cuanto a que un paciente se pueda hacer adicto o no a los opioides, ¿no? En tu experiencia, y esto pues, es importante porque la gran mayoría de los pacientes con dolor crónico, cuando vamos a utilizar un derivado de la morfina, muchas veces es el temor a si va a ser o no adicción a estos medicamentos. En tu experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes de uso crónico de estos medicamentos, ya sea fentanil, morfina o cualquiera de sus derivados, han desarrollado esta adicción? eh, o, y además, ¿qué características debería de tener ese paciente para poder desarrollar adicciones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, pues realmente es muy alta, ¿no? El porcentaje que pueden tener a adicción, ¿no? O sea, yo puedo decir un 80, 90%, la verdad es que es alto, ¿no? Y la pregunta sería, obviamente, con el tema del fentanilo, ¿el fentanilo es adictivo por su potencia? Por supuesto, pues es 75 a 100 o descrito 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Y y también hay otro concepto de que es posible ser dependiente de una droga sin ser adicto, por supuesto, pero la dependencia por el dolor nos puede conducir a la adicción tremendamente, ¿no? Eh, pues el tema de adicción es una forma grave de un trastorno de consumo de sustancias, ¿no? Estos pacientes llevan a una búsqueda y consumo compulsivo de la droga, ¿no? Unos recreacionales, pero obviamente nuestros pacientes por una situación crónica de dolor, ¿no? Y el tema principal de nuestras dos poblaciones, hablamos de pacientes con dolor crónico no oncológico, pero desgraciadamente en la parte del dolor oncológico, pues obviamente no hay paciente con dolor oncológico que no dependa en una línea de manejo del uso crónico de opioides, ¿no? Y que desgraciadamente si no lo tenemos, pues desgraciadamente podríamos experimentar algunas cuestiones de abstinencia si es que no se tuvieran, ¿no? Y uno de los aspectos que platicaban es esa accesibilidad a adquirir este tipo de medicamentos, y de ahí viene quizá otra pregunta para la doctora Ruiz. ¿Qué tan controlado, qué tan fácil es el acceso a al fentanilo de uso médico? ¿Y cuál sería la diferencia? Ya platicaba el doctor Mateos, eh, esa combinación con heroína, pero ¿cuál existen, creo, otras combinaciones de Hay de este tipo de todas. fentanilos? ¿Cuál sería la diferencia entre el fentanilo de uso médico y el fentanilo, pues, fabricado para uso de tráfico, ¿no? De drogas? Hola a todos, buenas noches. Eh, pues yo creo, bueno, principalmente la primera pregunta que me está haciendo, doctor,
sí es un poco difícil, bueno, al menos nosotros pues sí tenemos acceso a este tipo de fármacos, pero necesitamos siempre receta de medicamentos controlados, la que viene con folio Cofepris, eh, y bueno, casi al momento de utilizarlo, como ya mencionó el doctor Mateos y la doctora Adriana, pues se puede utilizar eh, transquirúrgico, para cirugías, para anestesia general, que es el más común, el más utilizado por todos los factores, por la farmacocinética, por todo lo que mencionaron ya los doctores. Obviamente, para poderlo adquirir, casi siempre es intrahospitalario y nos piden receta de medicamentos controlados con todos nuestros datos. No es que podamos ir tan fácil a una farmacia y adquirirlos. Sí podemos por nuestra cédula y porque somos anestesiólogos, aparte de ser algólogos, y también como algólogos los podemos adquirir, pero no es tan sencillo. O sea, no es como ir a comprar, no sé, un parche, un paracetamol o algo así, para nada sencillo. Y como ya mencionaba el doctor Mateos, hay hay muchas dudas respecto al fentanilo medicinal o farmacéutico y el fentanilo que utilizan para mezclarlo con otros tipos de drogas. Como ya mencionaba el doctor, se puede mezclar con heroína, con metanfetaminas, principalmente hasta cocaína. Lo que ellos tratan de hacer es, ya que el fentanilo actúa de manera muy rápida, como ya mencionaron, entonces esta droga se vuelve más barata, más adictiva, por lo tanto es que buscan este tipo de combinaciones para tratar de que los pacientes se vuelvan adictos. Ya volverse adicto, pues ya lo mencionó igual el doctor Mario, que incluye muchos factores biopsicosociales y todo, pero pues sí es altamente adictivo, pero al combinarlo con otras drogas es como ellos buscan que los pacientes las consuman más o que las personas que ya son adictas la consuman más. Gracias. Una pregunta muy común en estos momentos es, doctora Sandoval, es si yo al utilizar fentanilo para cualquiera de las, sobre todo en el paciente con dolor crónico, la evolución va a ser como lo que se presenta en esas imágenes que vemos todos los días en la televisión o todas esas historias que escuchamos. Realmente yo o el paciente con dolor crónico va a presentar o es real estas imágenes que vemos todos los días en la televisión y en otros medios hablando de fentanilo y su adicción. Excelente pregunta, Doc, y yo creo que es la clave de esta plática. Eh, Ahora sí que, como mencionábamos, el fentanilo es adictivo y puede causar la muerte, sí, pero todo depende del contexto en el que lo usemos. Cuando nosotros lo usamos en un procedimiento quirúrgico o para pacientes con dolor, ahí está un paciente bajo vigilancia médica, es decir, un paciente va a tener una prescripción de un doctor, va a haber una dosis establecida y obviamente nosotros como doctores tomamos muchísimas cosas en cuenta para establecer esa dosis. Primero, el tipo del dolor del paciente, si el dolor es moderado, severo, o leve, si el paciente está tomando otro tipo de medicamentos para la combinación con el fentanilo u otro tipo de opioides. Y nosotros por medio de todos esos factores establecemos una dosis y obviamente establecemos una dosis con ciertas restricciones. Es decir, por ejemplo, el fentanilo dentro del quirófano, pues establecemos nuestra dosis, se pone y fuera de quirófano ya no se va a seguir dando. Cuando es en un contexto de dolor crónico fuera de quirófano, generalmente se establece la dosis en parches y el parche va a administrar cantidades muy pequeñas del medicamento poco a poco y obviamente el paciente no se va a poder administrar más de lo que el médico le esté dando o más de lo que
Creo que se nos fue la doctora, ¿verdad? No puede Ahí alterar, va. está un médico que lo está dando y que lo está prescribiendo. La diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, que es un consumo como una droga recreativa, así como se consume la cocaína, las metanfetaminas, es que para empezar no hay una indicación médica, o sea, estos pacientes no tienen dolor, no se les estableció una dosis adecuada dependiendo su peso o características de cada uno. Ahí están tomando la dosis que quieren y además las veces que quieren, porque no hay una restricción como cuando te lo da un médico cada día y no se le vuelven a surtir hasta que en el Nos está fallando un poquito tu internet, nos quedamos como a la mitad, pero ya quedó, ¿no? Ya casi. ya mejor. Ya. Este, doctor Mateos, el restringir su uso, el quitar su uso, sobre todo, por ejemplo, en pacientes a cirugías tan grandes, tan importantes que son las cirugías de cardíacas o cirugías de neuro, ¿qué posibles complicaciones o situaciones podríamos vivir si realmente en algún momento llega la suspensión de la utilización del fentanilo como parte de los medicamentos de uso en anestesia? Es muy buena pregunta, doctor. Por ejemplo, o sea, para que dimensionemos, yo recuerdo haber visto un libro que se llamaba La cirugía antes de los tiempos de la anestesia, ¿sale? Entonces ahí se veía cómo los que eran los barberos, porque no había cirujanos, hacían las amputaciones, hacían las cosas y obviamente los pacientes morían. Unos morían por sepsis, otros morían por unas descargas, un choques neurogénicos, u otros morían por una descarga adrenérgica tan severa y eso se llama, pues te puede dar un paro cardíaco o una falla cardíaca por cuestiones no de perfusión, simplemente por tanto estrés, ¿no? Entonces, yo pensaría, digo, en la práctica que tenemos es absurdo pensar que hay un opioide que nos pueda sustituir al fentanilo. Hay múltiples técnicas, ¿no? O sea, la anestesia regional sin duda es muy útil, pero, por ejemplo, si el paciente necesita estar anticoagulado, como en una cirugía cardíaca, donde se entra cirugía a válvula, digo, a circulación extracorpórea, pues obviamente la anestesia regional no tiene cabida ahí. ¿Por qué? Por el riesgo de la anticoagulación y de la formación de hematoma, ¿no? Entonces, antes de pensar siquiera que se debería de sustituir o se debería de dar por, cambiar por otro opioide, creo que la persona que tome esa decisión tendría que conocer perfectamente cómo funciona el fentanilo. ¿Sí? Ahora, un paciente con una crisis severa de dolor puede tener uno de los peores traumas de su vida, ¿sí? Yo recuerdo cuando empezamos con el tema de la pandemia que los opioides se agotaron, pues imagínense estar tratando de tener a un paciente con falla respiratoria intubado, pronado y dependiente con albufina, queriéndolo quitar el dolor con albufina, queriéndole quitar el dolor con lidocaína, o sea, con lo que pudieras. Entonces, yo creo que no, o sea, no, es imposible, imposible
¿Por qué? Porque cualquier cirugía, nuestros pacientes cada vez son mayores, tienen más complicaciones en los sistemas de depuración, por ejemplo, los renales, los pulmonares, los hepáticos, y entonces necesitamos fármacos que sean fácilmente o que tenga la forma muy medida de eliminación, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo y yo creo que, doctor, en mi punto de vista, es que es imposible y antes de tomar una decisión tan arrebatada, pensar en quitar el fentanilo para combatir la pandemia o la epidemia de fenta a nivel mundial o por lo menos en el continente americano o en América del Norte, es como querer combatir el robo de la gasolina quitando los automóviles. O sea, así es, o sea, vamos a quitar el famoso huachicol aquí en México. Ah, bueno, entonces quita la gasolina para que no haya huachicol, ¿no? Es igual de absurdo pensar que una decisión tan mal tomada y principalmente porque no tienen al experto. Difícilmente, aunque son médicos muy capacitados, no todos tienen o tienen un conocimiento mínimo, pero muy, 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 muy pequeño de la farmacología y del beneficio de este tipo de tratamiento. En estos tiempos en donde la Ley General de Salud y ya está escrito en la Constitución que todos los pacientes con dolor crónico o con una enfermedad en etapas avanzadas, eh, es obligatorio el alivio del dolor y de estos cuidados paliativos. Doctora Ruiz, ¿qué riesgos o qué esperamos en estos pacientes con dolor crónico si no tenemos al menos una herramienta en esta crisis que tenemos de opioides, pero no porque haya un consumo extra de algunos otros opioides, sino por la falta de estos medicamentos eh, para uso crónico? Eh, ¿Cuál sería su experiencia o su comentario acerca de esto? Sí, doctor. Perdón, regresando un poco a lo que decía el doctor Mateos, tiene toda la razón. Yo siento que todavía no estamos, bueno, al menos México no está preparado para suspender o tratar de quitar el fentanilo en todos los aspectos, desde anestesia hasta manejo del dolor. Pero bueno, ya como algólogos, pensando de otra forma, cuando un paciente tiene ya un dolor severo que no podemos quitar ni con opioides ya fuertes como morfina, si nos quitan el fentanilo, eh, ay, perdón, es que escucho como un ruido. Si nos quitan el fentanilo, pues ahí pudiéramos utilizar otras opciones como son procedimientos intervencionistas eh, para tratar de disminuir o para el alivio del dolor. Es lo que se podría utilizar o otras opciones, no sé, infusiones con distintos medicamentos, combinaciones, pero va a ser un poco complejo, no quiere decir que sea imposible, pero sí yo creo que nos podemos ayudar más que nada en los procedimientos intervencionistas. Yo quisiera opinar ahí un momento, me parece bien, pero ¿sabes qué? O sea, hay que ver también el contexto donde estamos ocupándolo. O sea, el FENTA se ocupa Claro, principalmente en el momento quirúrgico, ¿no? La sí, incidencia de infarto al miocardio no es tanto en el transoperatorio, es en el posoperatorio, ¿sí? Pues hipotensión, deshidratación, alteraciones ácido-base, por ejemplo. Y la otra es, sí, la crisis de dolor. O sea, sin un opioide que tenga una vida media, por lo menos unas 6 horas, que no te dé la analgesia suficiente para alcanzarte con otros fármacos, vas a tener un paciente con un grito de dolor y desesperación en el área de recuperación, sea la cirugía que sea, ¿eh? O sea, puede ser sí. una verdadera calamidad. Yo creo que sin duda hay opciones, pero ninguna va a ser superior al fentanilo, ¿eh? O sea, yo he visto casos en donde les ponen remifentanilo, donde su metabolismo es plasmático,
acaba la cirugía, el paciente despierta y lo primero que hace es salir gritando porque el paciente no tiene efecto residual del fármaco, no tiene forma y por más analgésicos y por más que quieras tratar de alcanzarlo, es muy difícil. Ahora, sabemos que hay pacientes que pueden tolerarlo, hay pacientes que no lo pueden tolerar, pacientes que van a tener complicaciones porque el cuidado posoperatorio es sumamente importante, tan importante como el Sí. posoperatorio. Y Sí, también por interrumpir sí, doctor. en esta pregunta, que creo que es básica y sobre todo que mencionabas del manejo del dolor. Hoy por hoy creo que comentaba con un grupo de colegas que hoy es el año del intervencionismo, ¿no? ¿Por qué lo digo así? O del intervencionismo a veces no indicado tal vez a tiempo, porque como no tenemos alternativas, cada vez independientemente, ahorita el tema, pero cada vez opioides, y muchos los verán en sus hospitales, cada vez se va reduciendo, ¿no? Y no contamos con oxicodona, a veces no la facilidad de metadona, ¿no? Entonces, pues que el manejo de otros mecanismos que en un momento no usábamos y que en el manejo del dolor crónico y que pues el fármaco líder, ¿no? Los fármacos líderes, los opioides, nos ha orillado al manejo de otras alternativas, el uso de alfa-2 agonistas, dexmetomidina, el uso de infusiones con lidocaína, ¿no? Digo, ha traído cosas buenas en la experiencia, en el hecho de ir utilizando para ir modulando todo, ¿no? Y obviamente el intervencionismo o obviamente a la cuestión del dolor crónico agudizado, o bien, pues ha traído el uso también de manejos intervencionistas para el dolor agudo en nuestras unidades de recuperación, ¿no? Porque pues obviamente, pues cada vez contamos con menos opioides, ¿no? Y mencionabas, y perdón esto, sobre todo por el contacto de tener y trabajar con muchos de mis colegas que ya se dedican a cuidados paliativos, ellos están en jaque, realmente están en jaque, sobre todo con las alternativas, ¿no? O sea, otros en algología podemos utilizar el intervencionismo, todas estas técnicas, pero ¿qué pasa cuando un paciente va a la cuestión de la etapa terminal y se requiere esta sedación paliativa? ¿Sedar con Bupre? O sea, bueno, dar analgesia con Bupre, si no contamos con oxicodona, o sea, realmente estamos en jaque, ¿no? Y la facilidad de tener a la mano hacia el manejo de paliativos en casa cada vez se hace así, chiquito, ¿no? O sea, realmente he visto aquí situaciones donde el manejo del paliativo se ha hecho más intrahospitalario que extrahospitalario por la carencia, donde a veces utilizamos los stocks que tienen los hospitales y que podrían utilizarse si tuviéramos la disposición no solo del fentanilo, que en este caso, o es más, imagínense que no lo tuviéramos, como de otros opioides, pues nos limita a hacer paliativos intrahospitalarios más que extrahospitalarios y le limitaríamos a pues nuestros pacientes y la familia el uso de irse concentrando a pues instituciones, ¿no? Claro, yo creo, por ejemplo, una cosa que es bien interesante y que como médicos tenemos que imaginar, o sea, los opioides trabajan sobre los receptores mu, ¿sí? Son 5 receptores los que hay en el sistema nervioso. Los mu son los principales que median el dolor. Ahora, ¿qué pensaríamos si empezamos con pregabalina, que si queremos lidocaína, que si queremos buprenorfina? Incluso hay medicamentos que tampoco es que sea su potencia máxima en el mu, actúan en otros receptores, pero eso hace un cuidado subóptimo. Yo creo que tampoco podríamos caer en la presión de las instituciones en donde te diga, ¿sabes qué es lo que hay para trabajar? Porque, o sea, en México no se hace, o bueno, por lo menos en el área médica, no hay un mal uso de las cosas y es un beneficio superior la atención de los pacientes. Entonces, también vernos así obligados a que no vas a tener ningún tipo de fármaco, pues es pensar, "Ay, bueno, pues es que el gobierno dijo". Yo creo que incluso si yo tuviera necesidad, de verdad que solicitaría un amparo en las autoridades correspondientes, porque no me pueden negar el derecho o el acceso a un fármaco
lo suficientemente bueno para mí, para que me sirva en mi calidad de vida. Y eso es un derecho humano. Claro, y yo creo que sigue habiendo, sí, dentro del gremio médico, no hablemos de los anestesiólogos, algólogos o los paliativistas que manejamos este tipo de medicamentos, sino en otros médicos especialistas en donde el uso de la morfina y sus derivados sigue siendo un conflicto. Pues no se diga en los pacientes que si Claro, no, que si esta mala información que actualmente estamos viviendo de este uso de medicamentos eh, para el paciente es una verdadera viacrucis cada vez que les dices, oye, vas a tomar morfina, vas a aplicarte fentanilo, en fin, la intención de esta charla ¿sí? Es tratar de quitar esos mitos o ese estigma que tienen estos medicamentos que al paso de los años ha sido o van a seguir siendo medicamentos de muy buena elección para el manejo del dolor agudo y crónico, ¿no? claro. Pero que hay que buscar una buena regulación en otros aspectos, porque la regulación en el uso médico está bien. Tú tienes una receta de medicamentos controlados, entonces tú puedes ser responsable de la utilización de ese medicamento o de dar ese medicamento, ¿sí? Entonces, el problema no es la regulación de los medicamentos, el problema es pues ya otro tipo de ganancias que, pues bueno, no es parte del tema en sí, porque bueno, ya son situaciones pues sociales, en fin, pero la realidad es que estamos viviendo una crisis de este tipo de medicamentos por la mala información que tenemos, ¿no? Y porque también el paciente tiene que entender que si él tiene dolor, pues hay que utilizar analgésicos, ¿no? Que si tiene diabetes tiene que utilizar pues medicamentos para el control del azúcar, que si tiene hipertensión tiene que utilizar medicamentos para el control de la hipertensión, ¿no? Eh, es incongruente que haya una ley hoy que se está anunciando de cuidados paliativos y alivio del dolor y no vamos a tener con qué Opioides. manejarlo. Si no es que el fentanilo sea el único analgésico, el problema es que, como dice el doctor Quintero, no hay, ¿no? Y Claro. pues, sobre todo como en estos cuidados paliativos, como en el paciente con dolor crónico que no sea en fase terminal, pues bueno, puede haber muchas alternativas que ya hablaron ustedes. Y pues ha sido en este breve tiempo pues, muy interesante escucharlos y me gustaría pues, cerrar con algún comentario que ustedes tengan acerca de todo esto, de este uso del fentanilo, del mal uso del fentanilo y quizá algunas reflexiones acerca de lo que estamos viviendo. Doctora Sandoval. Pues creo que algo que agregar de suma importancia, Doc, es que, pues, así como la ley de la oferta y la demanda, así como no hay fentanilo, lo que se está haciendo es cambiar a otros fármacos, a otros opioides o a otros medicamentos que fuera de ser opioides también nos ayudan con el dolor. Entonces, esto nos está llevando a una escasez, no solo de opioides, sino ya también de otros medicamentos, porque pues se están utilizando otros recursos para cubrir lo que hace falta con los opioides, o se está cambiando del fentanil a otro opioide y ese otro opioide se está acabando. Entonces, algo que a mí me parece bastante grave es que ya no es solo sobre el fentanilo. En este momento no hay muchos medicamentos para dolor en México y de verdad, así como usted lo mencionó, así como los pacientes que tienen presión arterial alta y necesitan medicamentos para controlar el dolor. Claro. Entonces, este,
me voy con eso, me voy con el hecho de que las decisiones sobre ciertos temas se deben de tomar expertos, no se deben de tomar personas pues que no tienen el conocimiento ni de los fármacos ni de las consecuencias tan graves que es no tenerlos. Y pues también con el hecho de que en México en realidad no hay una crisis de opioides como droga recreativa. Obviamente hay casos, y seguramente habrá más, pero no es un problema tan grave como el de Estados Unidos. Y igual creo que es excelente el comentario del doctor Mateos de el hecho de que se quiere acabar la crisis del fentanilo con sacar el fentanilo y es como lo del huachicol, quitarlo eliminando los carros. O sea, no es un enfoque definitivamente adecuado. Hasta el cielo lloró, comenzó a llover bien duro. Sí. Doctora Irma, tu comentario. En mi comentario pues, va a ser un poco breve, pero yo espero que las personas que están tomando esta decisión piensen en las consecuencias, como dijo la doctora Adriana, porque no saben todo el caos que podría venir. Muchas personas me han estado preguntando, ¿pero qué va a pasar si el fentanilo se elimina? No, pues no tengo idea de qué podría pasar y las consecuencias tan graves que podría tener. Entonces, yo espero y pues obviamente Estados Unidos, esto no es nuevo, como mencionábamos al principio, esta crisis no es nueva y ellos ya están tomando otras medidas, hasta Canadá, Estados Unidos, como poner medicamentos que hacen que se reviertan los efectos secundarios del fentanilo y que son los que causan la muerte en estos pacientes. Ya no hablamos tanto de la adicción y de la dependencia, pero la muerte de estos pacientes se puede prevenir con medicamentos que hacen que se revierta el efecto. Entonces, en eso es lo que se están basando ellos, en eso se están preocupando para ponerlos en lugares específicos en las calles, para venderlos ya en la farmacia en uso intranasal. Entonces, yo creo obviamente que la solución no es eliminar el fentanilo y mucho menos en México, que no está preparado para dejarlo de utilizar porque va a colapsar. O sea, no tanto en hospitales privados porque los que trabajamos en hospitales privados sabemos que tenemos otras herramientas para poder hacer o tratar de disminuir el dolor en los pacientes o en anestesia, pero los hospitales públicos desgraciadamente no se cuenta con esas herramientas, entonces yo espero que esa decisión se piense muy bien. Esperemos que así sea. Doctor Quintero. Bueno, pues prácticamente, lo voy a decir así, ok, se tiene un principio bueno, obviamente en el sentido, lo quiero comentar así, de hay que controlarlo, están pasando estas muertes, ok, bueno, bien, pero no creo que sea la manera. La manera es más bien, como lo han mencionado, es blindar el consumo extrahospitalario y no por profesionales de salud. Ahí es donde deben de trabajar realmente y deben de dar una amplia distribución a los profesionales de salud, a los médicos hospitalarios y hacer, si quieren, un poco mejor los candados de administración y no del fentanilo y de todos los opioides, incluso de otros controlados. Yo creo que ese es el camino, o sea, ¿no? Es mi comentario. Gracias, doctor Quintero. Doctor Mateos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un Gracias a comentario ustedes. final. Pues mire, doctor, hay mucho, o sea, como le decía a buen Mario, tenemos para discutir y platicar, porque realmente pues tenemos una práctica sólida, tenemos mucha experiencia en el uso de estos fármacos, podemos tener un conocimiento muy fuerte y conocer realmente las aplicaciones. Lamentablemente, en el gobierno, los asesores son gente que estudió salud pública, pero la salud pública a veces solo está basada en estadísticas que ni siquiera ellos mismos conocen, ¿no? Yo considero, y mi comentario sería que, bueno, uno no tiene, hay que darle seguridad a los pacientes, sí, porque si bien lo comentó usted, vamos a ver esas escenas aquí en México.
perdón, difícilmente va a pasar eso. ¿Por qué? Porque pues vemos otro tipo de poblaciones, además México no tiene tanto recurso como para andar comprándose drogas por todos lados, ¿no? Marihuana, ketamina, cristal, tachas, lo que usted quiera y aparte ponerle fenta. Entonces tal vez eso es lo que nos ha limitado. Ahora, y que bueno, por un lado, por otro lado, pues no, el tema es que las restricciones no deben de estar enfocadas en el área médica, los esfuerzos deben de estar dedicados principalmente en la educación de los médicos, en la educación de la población, ¿sí? O sea, es preferible ver un comentario hecho por un experto acerca de qué es un opioide, qué tan seguro es y qué me va a pasar, a ver una crítica de un partido político contra otro partido político donde nada más se gastan recursos de forma innecesaria. Entonces, mientras México no esté listo para recibir educación, comentarios muy precisos sin hacer mercadotecnia de nada, educación de la salud, yo creo que no vamos a seguir dependiendo de que alguien tome una opinión absurda y difícil de entender porque ni siquiera es un médico que trabaje en el día a día. Los pacientes necesitan atención, los pacientes necesitan cuidado, necesitan mucho soporte médico y sin duda alguna es bien complejo este tipo de situaciones si no son bien abordadas. Sí, claro. Esto realmente el objetivo de platicar acerca de esto es, pues, no es pelearse con nadie ni estar en contra de nadie, es simplemente hacer lo correcto en el uso y en el manejo del dolor crónico, ¿verdad? A pesar Claro, de todas estas decisiones y comentarios que se pudieran hacer en el uso de este medicamento. ¿Por qué? Porque esto nos atañe en general una gran parte del gremio médico que es fundamental en los hospitales, como son los anestesiólogos, y ahora en los algólogos como parte de este derecho humano que es el alivio del dolor, ¿no? Entonces, eh, pues agradezco su atención, agradezco a los que están, aunque nos están siguiendo en vivo, a los doctores por el tiempo que se tomaron y detuvieron sus actividades para hablar de este tema tan importante y tan controversial que no sé en qué tiempo veremos las consecuencias o no de una decisión, pero que por el momento hay que cuidar el uso de estos medicamentos, tratar de educar a nuestros pacientes y a la población en general, que no es el fentanilo ni cualquier otro tipo de estos medicamentos el causante de todo lo que está pasando alrededor de las adicciones. claro. Entonces, es importante platicarlo y pues agradecerles nuevamente su apoyo y el estar aquí y a la gente que nos escuchó, pues que esperen nuestras próximas sesiones, que espero que sean tan interesantes o mejores que la que tuvimos el día de hoy. Pues muchísimas gracias, nos despedimos y pues buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto coincidir con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación, doctor. Gracias.